Seguimos con los videos de trigonometría. El video que vamos a ver a continuación va a revisar cada una de las razones trigonométricas, pero lo importante es deducir de dónde vienen. Antes de irnos al tema de las razones trigonométricas que están asociadas con el triángulo rectángulo, vamos a revisar primero qué sucede con las razones en los círculos, o en la circunferencia, mejor dicho. En este caso tengo una circunferencia de diámetro 51 centímetros y tengo la misma circunferencia de perímetro 160.1, es decir, un poquitito más de 160 centímetros. Acá al lado tengo una circunferencia, o una pokebola, una circunferencia de diámetro 12 y de perímetro 37.7 centímetros, es decir, 37 centímetros y un poquito más de la mitad. Entonces, ¿qué queremos ver con esto? ¿O qué tiene que ver con trigonometría? El tema tiene que ver con las razones. Recuerden que son razones trigonométricas y debemos entender de que una razón va a ser una comparación entre dos cantidades. Por ejemplo, yo podría tener, voy a escribir aquí al ladito, después lo borro, una razón de A sobre B. O también podría escribir la razón A es AB. Ahí tengo la misma razón escrita de dos formas o de dos maneras distintas. Entonces, ¿qué es lo que queremos ahora? Ver si existe alguna razón que sea para ambas figuras. Entonces, veamos. Una de las razones más conocidas de la circunferencia está dada por tomar el perímetro sobre el diámetro. Perímetro, recuerden que va a ser el contorno de una figura y el diámetro de la circunferencia va a ser un segmento que va de un extremo al otro con la condición de que pase por el centro. Aquí tenemos lo mismo, tenemos un perímetro obviamente más pequeñito y también tenemos un diámetro que va de un extremo al otro pasando por el centro. Como las medidas yo ya las tomé, entonces voy a establecer cuántos son los valores de perímetro sobre diámetro en ambos casos. Entonces vamos a tener perímetro sobre diámetro. Voy a hacerlo con la calculadora para demorarme menos. Va a ser 160.1 dividido en 51. Eso me da como resultado 3,1392. 3,1392 se puede aproximar a 3.14. Después acá voy a hacer lo mismo. Voy a tomar 37.7 y lo voy a dividir en 12. Y acá obtengo 3,14. O sea, en ambos casos, esto es la P sobre D, P sobre D, en ambos casos obtengo 3,14. Y recuerden que el 3,14 va a ser una de las constantes que vamos a estar viendo muy seguido en matemática, que es el número pi. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no importa el tamaño de la circunferencia, da lo mismo si es gigantesca o muy pequeñita. Siempre cuando yo tome el perímetro y el diámetro, voy a obtener esta constante que se llama el número pi. Ya recuerden que es 3,14 y un montón de decimales más. Ahora, si es posible establecer una razón y me aparezca una constante en dos figuras que son de distinto tamaño, entonces podríamos también preguntarnos, bueno, ¿será que también en los triángulos rectángulos aparece alguna constante? Estableciendo razones. De eso trata el video. Entonces ahora vamos a revisar qué pasa con eso. Dibujé dos triángulos rectángulos. Aquí me faltó poner la símbolo para que se note que son rectángulos. En el primer caso, en el triángulo más grande, tengo aquí un ángulo agudo de 30 grados. Aquí en el triángulo más pequeñito tengo un ángulo de 40 grados. 50 de base, 30 de altura, 60 de hipotenusa, 16 de base, 12 de altura y 20 centímetros de hipotenusa. Vamos a revisar rápidamente si podemos establecer alguna razón y algo que me aparezca alguna constante, porque eso es lo que voy a estar buscando yo, si hay algo que se repita. Entonces, voy a tomar primero la hipotenusa junto con, se llama cateto adyacente, ya entonces, y voy a establecer una comparación, es decir, voy a hacer una razón entre estos dos valores, y también voy a hacer una comparación entre los valores también del triángulo más pequeñito.
Entonces aquí me tocaría hacerlo de 20 sobre 16. Entonces, solamente para efectos de rapidez, voy a tomar la calculadora. 60 dividido en 50 me da 1,2. Y aquí voy a tener 20 sobre 16. Y aquí me da 1,25. Podría ser que aparezca algo. Voy a tomar ahora 60 sobre 30. Nuevamente la hipotenusa. Con este se llama cateto opuesto. ¿Opuesto a quién? Opuesto a ese ángulo. Y aquí voy a hacer lo mismo. 20 sobre 12. 60 sobre 30 me debería dar 2. Y 20 sobre 12 me da 1,6 periódico. Aquí ya se va alejando el valor. Voy a tomar, para quedar un poquito más seguro de esto, porque acá se parecen, ¿sí? Andan bastante cerca, pero acá abajo ya se van alejando mucho. Voy a tomar 30 sobre 50 ahora. Puedo establecer las razones que yo considere. 30 sobre 50. Lo importante es que las razones que establezca acá también las pueda comparar con las razones que establezca al otro lado. Lo voy a hacer también con 12 sobre 16. Aquí es por un valor menor a 0. 30 dividido en 50 me da 0,6 justito. Y aquí 12 sobre 16 me da 0,75. Ya me doy cuenta de que pareciera ser que de esta forma no encuentro algo que se me vaya repitiendo. ¿Por qué? Porque lo que espero yo encontrar, que cuando establezco una razón en el triángulo grande, también aparezca la misma razón o el mismo resultado de la razón en el triángulo pequeño. Aquí sí me doy cuenta de que este ángulo es 30 y este ángulo es 40. Bueno, veamos qué pasa si dejamos los ángulos constantes. Ahí de repente puede aparecer algo distinto. Al establecer, bueno, ahora yo hice los dos triángulos. Bueno, este ya estaba hecho, ya con los valores, ya los reordené un poquito. Y acá yo dejé exactamente el mismo ángulo. Es decir, yo dejé también los 30 grados. En ambos triángulos, aquí en el triángulo grandote, tengo 30 grados, de aquí de ángulo agudo, y aquí también tengo 30 grados. Es decir, lo que dejé constante fueron los ángulos. Vamos a ver qué pasa con las razones. 60-50 me da 1,2, 60-50, establezco la misma razón acá en el triángulo pequeño, 18 sobre 16, 18 sobre 16 me da aproximadamente 1,13, ya bastante cercano. La otra razón me da 60-30, 60-30, o sea, la hipotenusa con el cateto opuesto, 18 sobre 9, bueno, 18 sobre 9 es 2 también, o sea, aquí tengo un parecido, estamos cerca, acá estamos idénticos, y por último tengo el cateto opuesto con el tema del cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente, 9 sobre 16, 9 sobre 16, me da 0,56, que esto también obviamente lo podremos aproximar a 0,6. Es decir, aquí existe una constante cuando yo tengo el mismo ángulo. Entonces, si tengo el mismo ángulo, aquí sí se establecen unas razones proporcionales. ¿Qué es lo que podríamos deducir? Que siempre que se mantenga el ángulo constante, la razón también se va a mantener constante. Ahora la pregunta que podría venir, bueno, pero ¿cuántas razones puedo establecer? Veamos cuáles hay. Vamos a hacer la primera razón con A, que sería, en este caso, para ir solamente recordando, que vamos a establecer aquí un ángulo alfa, por ponerle un nombre. Vamos a establecer la primera razón, que va a ser A sobre B. Esa es mi primera razón trigonométrica. Después ya le vamos a poner los nombres que corresponden, pero esa es la primera razón que puedo establecer. Mi segunda razón que puedo establecer puede ser A con C. Recuerden que las razones son comparaciones entre cantidades. Después, ¿qué otra razón puedo encontrar? B con A.
También puedo encontrar B con C. También puedo encontrar C con A. Y por último, C con B. Estas son todas las razones que yo puedo encontrar en un triángulo rectángulo. Es decir, hay 6 razones. Lo que sí, hay que ponerle un nombre a cada una. La primera se va a llamar seno. La segunda se va a llamar coseno. La tercera se va a llamar tangente. La cuarta se va a llamar cotangente. La quinta se va a llamar secante. Y la última va a ser la cosecante. Como todo es matemática, vamos a tener que ir abreviando. Es decir, vamos a tener que achicar el nombre, porque acá tenemos unos nombres muy largos. Entonces, al seno los vamos a escribir como sen. Al coseno los vamos a escribir como cos. A la tangente, bueno, en algunas partes le van a llamar TG, pero en general la calculadora nos dice que es tan. A la cotangente le vamos a poner cot. A la secante le vamos a poner sec. Y por último, a la cosecante la vamos a llamar cosec. Entonces, cuando establecemos estas razones que hay, que ya sabemos que se cumple en un triángulo rectángulo, vamos a llamar a cada una de estas por un nombre propio. Es decir, se le puso un nombre a cada una de estas razones. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a ver ahora, usando los nombres propios de un triángulo rectángulo, cómo van quedando estas razones. Vamos a establecer cada una de las razones que existen, pero lo vamos a hacer con sus nombres formales. Y aquí ya estamos llegando a la parte donde establecemos cada una de las razones trigonométricas. Si yo tengo un triángulo rectángulo de ángulo alfa, el cateto que esté más cerca a alfa va a ser el cateto adyacente. El cateto que esté más lejos va a ser el cateto opuesto. ¿Por qué se llama opuesto? Porque está más alejado, está opuesto este ángulo. Y el segmento que une ambos catetos ya sabemos que es la hipotenusa. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque siempre va a depender del ángulo que yo tenga de referencia. De hecho, lo puse acá. Alfa es la referencia en este caso. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, tomo como referencia otro ángulo? Miremos este ejemplo. Ahora yo tomo como referencia el ángulo beta, que está acá arriba. Ya no está acá, está acá arriba. El lado que está más cerca del ángulo beta va a ser el cateto ahora adyacente. Y el cateto opuesto va a ser el que esté más alejado, es decir, aquí cateto opuesto de B. Bueno, la hipotenusa queda tal cual. Entonces, dependiendo el ángulo que yo tome como referencia, va a ser donde está el cateto opuesto y el cateto adyacente. Para establecer las razones trigonométricas, vamos a tomar este ejemplo con alfa acá en la punta. Entonces, eso era solamente para que quedara un poquito más claro este asunto de cuándo va a ser cateto adyacente y cuándo va a ser cateto opuesto. Siempre depende de la referencia. La primera relación que vamos a establecer fue la primera que nombramos, la del seno del ángulo. Entonces, mi primera razón trigonométrica va a ser seno de alfa. ¿Cómo yo establezco esta razón trigonométrica? Tomando el cateto opuesto, aquí lo vamos a decir solamente como CO, sobre la hipotenusa. Mi segunda razón trigonométrica que voy a establecer va a ser, cateto opuesto ya dije, sobre la hipotenusa. Va a ser el coseno. ¿El coseno de quién? De alfa. El coseno de alfa va a ser el cateto adyacente, acá abajo, sobre la hipotenusa. Mi tercera razón trigonométrica va a ser la tangente de alfa. Bueno, tal cual como dijimos antes, tangente de alfa, y la tangente de alfa está establecida entre el cateto opuesto y el cateto
adyacente. Ahora, si se están imaginando cómo voy a recordar tanta cosa, no se preocupen, que tenemos acá una clave para que se recuerden y no se les olvide nunca más esto. Después, ¿quién vendría? Mi siguiente razón trigonométrica va a ser la cotangente. La cotangente del ángulo alfa va a ser igual al ángulo adyacente, perdón, al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Mi quinta razón trigonométrica va a ser la secante, sec de alfa, y esta va a estar establecida con la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y mi última razón trigonométrica, recuerden que son 6, va a ser la cosecante, y la vamos a establecer también con la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, yo acá tendría mis 6 razones trigonométricas ya establecidas, pero no es que sean 6 realmente, sino que hay unas que son las recíprocas o inversas, dependiendo cómo lo quieran ver ustedes, de cada una. Ejemplo, si yo tengo el seno de alfa, su recíproco va a ser la cosecante, y aquí me faltó escribir, de alfa. Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué yo digo que son las recíprocas? Porque aquí tengo el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y aquí tengo la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Dónde van a aparecer las otras? Vamos a cambiar el color. ¿Dónde va a aparecer la otra recíproca? Fijémonos aquí. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, y aquí tengo hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, estas serían las recíprocas. Y por último, vamos a ocupar también el mismo azul. Tengo acá que la tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y aquí tengo su opuesto, que va a ser lo inverso, que va a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces, si yo me aprendo 3, me puedo aprender las otras 3 también. Fíjense que recién les dije, bueno, pero ¿cómo se van a memorizar todo esto? Vamos a usar una frase de mnemotecnia, que justamente la tengo yo acá arriba, para que tampoco se me olviden las cosas. La palabra es SOHCAHTOA. Vamos a recordar que la S representa al seno del ángulo. Lo voy a escribir aquí. El seno de alfa, por decir alfa, ¿ya? O va a ser el cateto opuesto, y H va a ser la hipotenusa. Y ahí ya tengo mi primera razón trigonométrica. La segunda razón trigonométrica va a ser coseno, C por coseno. Después A va a significar, que me faltó coseno de alfa, ya. A va a significar cateto adyacente, adyacente por la A. ¿Sobre quién? También sobre la hipotenusa. Y la tercera va a ser la tangente, T, tangente de alfa, y vamos a tener que la tangente de alfa va a ser el ángulo opuesto, perdón, el cateto opuesto, no el ángulo, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Después ustedes podrán decirme, bueno, pero ¿y las otras 3? Las otras 3 simplemente las leemos al revés. Con esa frase nosotros vamos a recordar todas las razones trigonométricas. Ahora vamos a llevar a la práctica lo que hemos hecho. Vamos a ver un ejemplo con un triángulo rectángulo donde nuestro ángulo de referencia va a ser 60 grados. Veamos cómo era esto. Para calcular el seno de alfa me decían que tomara el cateto opuesto y lo dividiera sobre la hipotenusa. Bueno, el cateto opuesto nosotros ya deberíamos recordar que aquí tengo el cateto adyacente, que aquí tengo el cateto opuesto, y que este segmento de acá, este lado, se llama hipotenusa. Entonces, para el seno del ángulo alfa, voy a poner ahora, ya no va a ser alfa, sino que va a ser el seno de 60 grados, porque este va a ser mi referencia a los 60 grados. Voy a tomar el cateto opuesto, es decir, la raíz de 3,
y la voy a dividir por la hipotenusa. La hipotenusa vale 2. Voy a cambiar de lado mejor. Listo. Para el coseno de alfa, ya no escribimos coseno de alfa, sino que escribimos coseno de 60 grados. Voy a tomar el cateto adyacente, es decir, 1, y lo voy a dividir por la hipotenusa que vale 2. O sea, 1/2, o lo mismo, 0,5. Para la tangente de alfa, ya no va a ser alfa como les dije, sino que ahora va a ser la tangente de 60 grados. Voy a tomar el cateto opuesto, que es la raíz de 3, y lo voy a dividir por el cateto adyacente, que es 1. Y la raíz de 3 sobre 1 va a ser lo mismo que raíz de 3. Recuerden que cualquier valor que esté dividido en 1 va a ser ese mismo valor. Seguimos con la cotangente de alfa, la escribimos ahora como cotangente de 60 grados. Va a ser igual al cateto adyacente, que es 1, sobre el cateto opuesto, que es la raíz de 3. Aquí ya vienen todos los recíprocos. La secante de alfa va a ser secante de 60 grados. Va a ser igual a la hipotenusa, que vale 2, sobre el cateto adyacente, que vale 1. Y ya lo acabamos de decir, cualquier valor que esté dividido en 1 es el mismo valor, es 2. Seguimos con esto. Y la cosecante del ángulo alfa, ahora va a ser cosecante de 60 grados, va a ser igual a la hipotenusa, que vale 2, sobre el cateto opuesto, que es la raíz de 3. De esa forma sencilla, nosotros podemos calcular todas las razones trigonométricas que hay en este triángulo rectángulo. En la última parte de este video vamos a llevarlo con un ejercicio a la práctica. ¿Cuál es el contexto? Tenemos acá la torre de Saurón, del Señor de los Anillos, Barad-dûr se llama, y también tenemos al par de Hobbit. Tenemos acá a Sam con Frodo, y se hacen una pregunta, bueno, ¿cuánto vale o cuánto es la altura de esta tremenda torre? Entonces, ¿cómo lo van a resolver? Con trigonometría. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Que Frodo y Sam se encuentran a una distancia de 173 metros de la base de la torre. La altura es lo que nosotros desconocemos, bueno, lo que ellos desconocen. Y también, ¿qué otro dato tenemos? Tenemos de que el ángulo que se forma desde donde están ellos hasta la punta de la torre son 60 grados. Entonces, ocupemos trigonometría. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el cateto adyacente, sea, que también tenemos, pero lo tenemos como incógnita, la altura, y la altura sería el cateto opuesto al ángulo, CO. También tenemos la tangente de alfa. La tangente de alfa va a ser la tangente de 60. ¿Por qué la tenemos? Porque la calculamos en el ejercicio anterior. Entonces, veamos cómo lo resolvemos de forma sencilla. Si tengo tangente de alfa, tangente de 60 grados igual a la altura sobre 173, para eliminar esta ecuación fraccionaria y dejarla de forma lineal, yo lo que voy a hacer, voy a multiplicar por 173 en ambos lados de la ecuación. Es decir, voy a multiplicar por 173 por acá y también voy a multiplicar por 173 por acá. ¿Qué sucede con esto? Que cuando tengo en una multiplicación lo mismo arriba y lo mismo abajo es igual a 1, y 1 por h sigue siendo h, se tacha. Listo, me queda solamente el h por acá, y al otro lado me va a quedar, si lo voy a marcar con rojo para que no nos perdamos, me va a quedar 173 por la tangente de 60 grados, va a ser igual a la altura. Entonces, seguimos por acá, aquí lo puse 2 veces, 173 por la tangente de 60 grados. La tangente de 60 grados, la calculamos delante del ejercicio anterior, nos dio raíz de 3. Por lo tanto, reemplazamos tangente de 60 grados por la raíz de 3. Y si tomamos la calculadora y decimos 173 por la raíz cuadrada de 3, me va a dar que aproximadamente la altura de esta torre son 300 metros.
Bueno, esto es un ejercicio hipotético porque los más puristas del Señor de los Anillos, que han estudiado muchísimo este tema, indican que la altura de la torre de Sauron, Barad-dûr, mide aproximadamente entre 1000 a 1500 metros. De hecho, es la edificación más grande de la Tierra Media. Así que espero que les haya servido este video. Si tienen alguna duda, no olviden preguntarme y también tampoco olviden suscribirse para que el canal vaya creciendo. Que estén muy bien.